TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hoy vamos a hablar de la cultura política y juventud en México. México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos, así lo indican los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Los jóvenes son un sector clave en el desarrollo económico, político y social de un país. ¿Qué papel juegan en México? ¿Qué tanto invierte el Estado mexicano en sus jóvenes? ¿Cuánto los conocemos? ¿Cuál es su situación? ¿Qué piensan de la política, de lo público? ¿Cuáles son sus principales demandas y preocupaciones? ¿Cómo participan? ¿Sobre qué asuntos lo hacen? En fin, quédese con nosotros, esto es Voces de la Democracia. Vamos a nuestro reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Nunca en la historia nacional han existido tantos jóvenes como hoy en día. Suman, a decir del director del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Carreón, más de 36 millones. Estos, más los potenciales jóvenes, es decir, los niños, superan 50 millones de mexicanos. Este México joven no debe ser solo un dato estadístico, sino una responsabilidad que obliga a la sociedad en su conjunto a trabajar en favor de este sector de la población, brindándole no solo facilidades para su sano crecimiento y desarrollo físico y mental, sino también oportunidades, herramientas y espacios para intervenir directamente en la toma de decisiones con proyección social. Se dice que los jóvenes son apáticos y reticentes a los temas de la cultura política. Sin embargo, si entendemos a esta como el conjunto de valores, concepciones y actitudes que configuran la percepción que se tiene con respecto de lo público, la política y el poder, no se puede negar la existencia de una cultura política juvenil. Los jóvenes alrededor del mundo, es cierto, se decepcionan de la política convencional, de los políticos y los partidos, pero no cabe duda que se deciden por otros espacios de participación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, mítines, manifestaciones y otras formas de buscar ser escuchados, pero por lo general fuera de los procedimientos tradicionales del juego político. Los jóvenes y la apatía política han sido un binomio que muchos analistas han querido mantener unido. Sin embargo, hay evidencia, sobre todo en los años recientes, de que estamos ante un proceso en el que las tácticas instrumentadas por la juventud tienden a resignificar las estrategias para acceder al terreno de lo político. Han implantado una nueva manera de construcción de lo público desde otras ópticas y usando las herramientas que la tecnología les brinda. Las redes sociales, en ese sentido, han desempeñado un papel crítico en la determinación de la agenda política. Los jóvenes, no solo por su fuerza numérica, sino por el ímpetu, compromiso y carácter innovador que los distingue, son la respuesta a muchos de los retos que enfrenta el país. Por ello, la cultura política juvenil y sus métodos deben ser actores fundamentales en la transformación de la nación. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Miguel Ángel Carreón, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, un placer estar en tu programa y un saludo al auditorio. José Manuel Aspirós, él es analista político y consultor independiente. José Manuel, gracias. Qué gusto, María Elena. Buenos días, Miguel. Vamos a platicar de nuestros jóvenes, qué tanto los conocemos, qué piensan de lo político, de la política, su cultura sobre lo público. Pero para ello, pues hay que saber quiénes son nuestros jóvenes, qué les inquietan, qué papel tienen
los jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años de edad, que de acuerdo al censo 2010 están cerca de los 29 millones de personas en el desarrollo social, político y económico de México. Bueno, de entrada yo, no sé, Miguel es el director del IMJUVE, él tiene una idea más clara del tema, pero yo creo que lo primero que hay que pensar es que no hay solo un concepto de jóvenes, o sea, no es un grupo único, homogéneo, ¿no? en donde quepan todos, y el Estado y la sociedad civil tenemos que entender que hay diferentes identidades juveniles. Eso es lo primero, ¿no? A partir de ahí, entonces, ya se puede abordar el tema de cómo atender a cada uno de estos grupos o cada una de estas identidades juveniles. Por eso a mí me gusta mucho este nuevo concepto que viene de las Naciones Unidas, que habla de juventudes. No habla únicamente de los y las jóvenes, sino de estas juventudes, ¿no? A partir de ahí ya podemos entender que son un grupo, bueno, pues ya salía en tu reportaje, donde prácticamente el 35% de la población tiene entre 12 y 29 años, la mitad, ¿no? 50 millones de mexicanos tienen, decía Miguel, hasta 0 hasta 29 años, y bueno, pues son el motor y el desarrollo de este país. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado frente a este grupo tan amplio de niños y de jóvenes en este país? ¿Han sido abandonados, no han sido abandonados? Ahí está la pregunta. ¿Qué tanto invierte, Miguel, el Estado mexicano en sus jóvenes? Cito algunos datos para entrarle a la reflexión sobre dos asuntos clave: educación y empleo. Según el censo 2010, 26.7 de nuestros jóvenes estudia con un promedio de escolaridad de 10 años. Y en materia de empleo, el 47.1 trabaja. Eso deja a un 26% que no estudia ni trabaja. ¿Qué te dicen los números y de qué nos habla en materia de inversión del Estado frente a su juventud? Bueno, primero hay que aclarar dos cuestiones importantes que ya las mencionaba también José Manuel. Hay que decir, México tiene en su juventud una esperanza presente, hay que decirlo, una esperanza real, ¿no? En esos jóvenes no es una esperanza futura, no son el futuro de México, son el presente. ¿Por qué? Porque ya lo decías, si tomamos en consideración juventud como se conoce en México, que es de 12 a 29 años, hay más de 36 millones de jóvenes y más de 67 millones de habitantes tienen entre 0 y 29 años, es decir, más del 55% de la población. Esto hace que México tenga una oportunidad histórica que se llama el bono, al contar con un bono demográfico. Para el auditorio, un bono demográfico es cuando la población que está en edad de trabajar o en edad productiva supera el número de la suma de niños y ancianos. En ese sentido, México tiene este gran potencial y tiene ese gran compromiso con los jóvenes para invertirles y para que verdaderamente se construyan trayectorias exitosas de vida. Hablamos ahora de los jóvenes que no estudian y que no trabajan. Bueno, la Encuesta Nacional de Juventud sacó justamente en el 2005, en algún momento, que fue una cifra que rescató el doctor Narro, que más del 20% de los jóvenes no estudiaba y que no trabajaba. Posteriormente, en el 2000, en la encuesta nacional, durante el año del 2011, con la encuesta nacional de juventud más reciente, que es del 2010, nos dimos a la labor de preguntar, bueno, si no estudias, si no trabajas, ¿qué es lo que estás haciendo? Y nos dimos cuenta que, en primer lugar, no era un problema coyuntural, no era un problema contemporáneo, era un problema o un reto más bien que se venía, un fenómeno, más bien hay que tratarlo como fenómeno, que se venía trabajando desde los años, incluso 60, venía presentándose desde los años 60. ¿En qué sentido? Porque en las décadas de los 60, el 40% de los jóvenes mexicanos no estudiaban y no trabajaban, y esa cifra pues ha venido reduciéndose hasta un 20-26% que ahorita tú comentabas. ¿Dónde están esos jóvenes? Bueno, nos dimos cuenta que por un lado es un tema de género y por otro lado es un tema de subpoblaciones, porque 3 de cada 4 jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres, y más del 80% de ellas no estudian y no trabajan porque se encuentran realizando actividades trascendentes socialmente que no están contabilizadas en la economía nacional, como ser amas de casa. Entonces no estudian y no trabajan porque están en su casa cuidando a sus hijos, formando sus familias. No estoy diciendo que eso sea bueno o que sea malo, simplemente estoy diciendo dónde están. Por otro lado, tienes un porcentaje importante de jóvenes que no estudian y no trabajan porque tienen alguna discapacidad, porque están en situación de cárcel, porque no quieren, porque no lo desean, porque no creen necesitarlo, o porque hay que decirlo también, o porque no lo encuentran. Entonces, a cada subgrupo particular hay que tratarlo de manera independiente para encontrar trayectorias de vida exitosas. Entonces, ahora ya lo saben, no es que los jóvenes que no estudian y no trabajan sean bonos para nada, la gran mayoría de ellos se encuentran realizando actividades sociales que no están contabilizadas dentro de la economía nacional. Ese es un sector de la población. Y otro que no encuentra, ¿qué te dicen los números a ti, José Manuel? Exacto, digo, coincido con Miguel Ángel en el sentido de que hay diferentes grupos, no podemos meter a todos en la misma bolsa y catalogar y estigmatizar que los jóvenes son unos flojos, ¿no? Porque también caemos en este falso discurso de los jóvenes son apáticos, los jóvenes son flojos, a los jóvenes no les interesa, no quieren estudiar, no quieren trabajar. No, hay un sector de esos jóvenes que efectivamente no quieren o no encuentran las condiciones, y ahí es donde yo creo que el Estado les ha dado la espalda. Les ha dado la espalda porque, a pesar de que
cada vez hay más jóvenes y niños estudiando, ¿qué tipo de calidad educativa es la que se están encontrando en las aulas? Son herramientas educativas que no les dan, o más bien son planes educativos que no les dan las herramientas para poder competir en el mercado laboral. Eso es un tema gravísimo que viene no nada más de los jóvenes, que viene de los niños. La Secretaría de Educación Pública no está cumpliendo con su papel de formar seres humanos íntegros, ciudadanos comprometidos con el país, pero además profesionistas exitosos. Estos jóvenes se enfrentan en la secundaria, en la preparatoria, con una disyuntiva. O buscan trabajar para llevar dinero a su casa, o se dedican a estudiar. Muchas veces, aunque quieren, no pueden estudiar porque tienen que llevar el dinero a la casa. Ahora, este tipo de muchachos a lo mejor no aparece como empleado, pero porque está subempleado. Porque también hay un mercado informal y hay el subempleo, ¿no? El presidente del... Calderón terminó siendo el presidente del subempleo, no el presidente del empleo, porque hemos generado unas condiciones de empleo por debajo del agua, que es a donde recurren los jóvenes. Y por supuesto al crimen organizado. ¿Por qué? Porque es tierra fértil para que el narco, para que el crimen organizado se acerque con este tipo de jóvenes, que cuando tienen 11, 12, 13 años, es mucho más fácil llegar y cobrar 5 o 6 mil pesos por llevar unas bolsas de un lugar a otro, que meterse a la secundaria cuando saben que el primo, que el hermano mayor, que la hermana mayor no consiguió trabajo y está trabajando en el tianguis o de cerillo en el supermercado, ¿no? Y finalmente, nada más para concluir con este tema, lo que dice Miguel del tema de género, tiene razón y es muy preocupante. Y es muy preocupante porque parte de ese grupo de jóvenes que no estudia y no trabaja son efectivamente mujeres, pero son mujeres que han sufrido el embarazo adolescente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para alargar el tiempo del embarazo de una joven? Que una joven no se esté embarazando a los 14 años, a los 15 años, porque trunca su vida profesional y trunca sus aspiraciones de futuro. Entonces, creo que ahí es donde hemos dejado, la política pública ha dejado mucho que desear para enfrentar este gran reto del embarazo adolescente. Desde el Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel, ¿ustedes qué sabemos sobre las preocupaciones principales de estas juventudes mexicanas? ¿En dónde están las inquietudes? ¿Cuáles son los desafíos, los retos? ¿Cómo se sienten los jóvenes de acuerdo a lo que ustedes están trabajando? Bueno, pues mira, la verdad nosotros identificamos 3 prioridades que tienen los jóvenes. Por supuesto van cambiando en función de que van creciendo, pero principalmente y preponderantemente son 3 las condiciones que los jóvenes mencionan como prioridades en su vida. Tener un ingreso adecuado, tener una educación de calidad y tener la posibilidad de formar su familia. Entonces son esas las 3 prioridades que los jóvenes tienen. Por supuesto el tema de salud empieza a adquirir mayor importancia en función de que, al igual que la familia, en función de que el joven se empieza a acercar a lo mejor ya a las edades más maduras de la juventud. No es decir, para un joven de 13, 14 años, pues a lo mejor no está en su horizonte de vida el tema de formar una familia próximamente, pero a lo mejor de un joven de 28, 29 sí. Entonces, es decir, hay muchos jóvenes que tienen diferentes prioridades. Sin embargo, yo creo que hay que también diferenciar. Particularmente, sobre todo en el tema de lo que ya mencioné de las mujeres. Otra cosa que tenemos fabuloso del tema de los jóvenes que no estudian y que no trabajan dentro de las amas de casa son justamente quienes de esas que no estudian y no trabajan en algún momento sí estudiaron y sí trabajaron. Entonces también hay que quitar esos estigmas de que todas esas mujeres están en el hogar porque se embarazaron adolescentemente. Cerca del 4% de ellas lo están o se casaron o así lo reportaron, haberlo hecho de manera anticipada por un tema de embarazo. Principalmente el hombre es el que reporta muchas veces el haberse casado por embarazo o por haber embarazado más que una mujer lo reporte. Sin embargo, ese 4% para mí sigue siendo un tema de política de Estado y sigue siendo un tema también que hay que darle solución. Sin embargo, también hay que decir, bueno, en temas en donde conocemos en el instituto pues, a los jóvenes, hay que decir el tema de empleo. Hoy México, aunque no nos guste y lo podemos, a lo mejor no estarán de acuerdo en esta mesa y qué bueno, pues porque se abre el debate, pero México es uno de los países que se encuentra a la vanguardia en temas de empleo, sobre todo en el ámbito de juventud. Hay que ver las cifras internacionales solamente, mientras Estados Unidos tiene un 18% de tasas de empleo juvenil, el Reino Unido un 23%, América Latina promedio un 14%, países como Grecia o como España superan el 45%, México tiene por debajo de un 9% de desempleo juvenil. Por supuesto toma en consideración la cifra que tú mencionas de la informalidad, pero no es un tema del presidente Calderón, es un tema, y no es que yo me toque defender aquí el gobierno porque yo soy gobierno, pero es un tema principalmente también de una falla de mercado dentro de la legislación que ya fue justamente ahorita con la nueva reforma laboral ya fue citada, ¿no? Y lo importante es que ¿qué va a permitir esta reforma laboral? Permitir que este número de jóvenes que están en la informalidad regresen a las filas de la formalidad. ¿Por qué? Hay que decirlo, es muy fácil, no es que estén en la informalidad porque el Estado no cree en el número de empleos, es porque así estaba la legislación, no lo permitía. Si tú eres un chavo, y a mí me pasó,
Tú eras un joven que estás estudiando en la universidad, tú querías trabajar 2 horas diarias o 3 horas diarias. No podías hacerlo porque aunque lo encontrases en un empleo, aunque encontraras a un empresario o a un restaurante que te contratara, etcétera, él estaba obligado a generar la plaza completa con las condiciones y con la seguridad social completa de 8 horas. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que te contrataban por fuera, y dentro de la informalidad sí está la opacidad, está la injusticia, está todo. Entonces, esta reforma laboral viene justamente a solidarizarse con los jóvenes para permitirles que por lo menos tengan mejores esquemas laborales y que por supuesto estos beneficios se van a ver en la próxima administración, ¿no? Pero Miguel, María Elena, este país es tan generoso que permite que, a pesar de crecer lo mínimo, ¿no? A pesar de que no hemos tenido avances de crecimiento en los últimos 12 años, a pesar de que tenemos más o menos el mismo porcentaje de pobres en este país, sigue ofreciendo posibilidades de empleo para los jóvenes. O sea, es maravilloso. Lo que tendríamos que hacer es no conformarnos con ello. Por supuesto que no estamos como Grecia o como España, porque ellos no tienen el bono demográfico que tenemos nosotros. Un bono que, por cierto, ya va hacia abajo. O sea, yo vengo escuchando el tema del bono demográfico desde antes de Vicente Fox. Y hay que aprovechar a los jóvenes, y hay que aprovechar el bono demográfico. Y yo no veo que el país haya dado el salto, como lo dio, por ejemplo, Brasil, para realmente volvernos una economía de vanguardia. O sea, yo lo que veo es que el país está más o menos igual que como estaba pues en el 97, en el 98, en el 99, y ya de eso pasaron 12 años. Entonces creo que es un tiempo perdido que tenemos que recuperar. Ahora, hablando del tema de salud, y decía Miguel, me parece que es muy, muy, muy importante, es que hay que atender el tema de salud para los jóvenes. Yo celebro, porque no se trata solo de criticar, el tema del seguro popular, que es una medida que le permite a los jóvenes tener acceso a servicios de salud dignos. Sin embargo, no es suficiente. La mayoría de las personas que no tienen acceso a los servicios de salud del Estado son precisamente los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no estudian, porque no tienen el dinero, que no trabajan, porque no tienen el dinero para acceder al seguro popular, y especialmente en el tema de salud sexual y reproductiva. Yo, a diferencia de Miguel, sí veo un problema grave en el tema del embarazo adolescente. Por ejemplo, de las chavas de entre 20 y 24 años, casi la mitad de todas esas mujeres de México han estado alguna vez embarazadas. El 46% más o menos de las mujeres entre 20 y 24 años han estado al menos una vez embarazadas. Ojalá que ese embarazo empezara después de los 24 años, no antes de los 20 años. Con distintas miradas podríamos concluir que hay un déficit. Es decir, nuestros jóvenes expresan de distintas formas sus demandas de espacio y de oportunidades. Vamos a entrar a un tema que es crucial entre estas preocupaciones personales y también cómo ven los jóvenes la parte pública, claro. Cómo ven a los políticos, cómo ven las administraciones, cómo ven lo que el Estado les ofrece. Yo les invito a escuchar, precisamente para abrir este tema, a los propios jóvenes. ¿Cómo participan los jóvenes en la vida política de México? Esa fue la pregunta. Vamos a las respuestas y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Actualmente creo que sí están teniendo mayores de participación, aunque creo definitivamente que siempre los partidos políticos van formando sus bases, y de una u otra manera el joven en sí que se interesa son pocos los que realmente tiene esa participación, digamos, al 100%. Bueno, obviamente con actividades muy participativas, como por ejemplo el Sitio 32, o a lo mejor manifestándose, pues bueno, obviamente a través de las redes sociales. Yo creo que están un poco decepcionados, ¿no?, por todo esto que está pasando, ya que vemos que nuestros políticos no hacen nada por la juventud principalmente. Mediante varios movimientos, cada partido tiene su sección juvenil, y hay movimientos como del 132, que han actuado de una manera personal y en grupo. Hay diversas formas. Utilizando su derecho al voto y haciéndolo valer, ¿no? Intervienen de buena manera, pero como que les falta cierta madurez, porque veo que yo luego como que hay gente que los va jalando y se dejan llevar ellos, y eso, yo siento que esa es la madurez que les falta, de no dejarse llevar. Bueno, en este caso lo que pude apreciar fue de opinión,
obviamente sí manifestándose, inclusive en la calle lo vimos. Creo que esa fue una muestra clara de la participación de los jóvenes o del interés que tienen. Muy escasamente, creo yo, desde mi punto de vista. Ahora con el movimiento de estudiantes creo que quisieron hacer una inclusión, pero en realidad creo que es muy escasa la participación. Como que a una edad muy joven, como que no nos importa la política, ya les empieza a importar o interesar ya cuando son adultos, cuando tienen un compromiso quizá de familia o de hipoteca, algo que les implique una responsabilidad, ¿no? Yo creo que es por eso. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Nos dicen algunos de nuestros ciudadanos, a los jóvenes no les importa la política. ¿Qué sabemos, Miguel, José, sobre qué piensan los jóvenes de la política, de los políticos, de sus representantes? Bueno, a diferencia del año 2012, que fue un año atípico en participación juvenil, anteriormente justamente los jóvenes participaban poco o nulamente en actividades políticas o cívico-políticas. ¿En qué sentido? Nosotros realizamos una serie de encuestas y nos dimos cuenta que cerca del 70% de los jóvenes reportaban no haber participado nunca en ninguna actividad. El 20% lo había hecho en alguna ocasión y solamente cerca del 10% lo hacía particularmente en sus días laborales o en sus días entre semana, pero lo hacían principalmente en dos tipos de organizaciones que eran de índole deportiva o religiosa. Entonces, particularmente en los temas más sociales y sobre todo políticos, pues bueno, muy poco. Entonces, los jóvenes también, hay que decirlo, no tienen la concepción de participación política como un tema también solamente, y la mayoría lo pudimos ver en alguna de las entrevistas, apegado justamente a los partidos, ¿no? Al partidismo, lo vinculan y la política es mucho más allá, ¿no? Entonces, lo público es una esfera muy amplia y sobre todo también te señala el por qué los jóvenes están desencantados, ¿no? Una de las principales preocupaciones de los jóvenes o las calificaciones de las instituciones que dan es que las instituciones mejor evaluadas para los jóvenes pues son las universidades, son los padres de familia y por supuesto en algunos casos el ejército, por ejemplo. En otro caso, las peor calificadas son los diputados federales, son los partidos políticos, son los sindicatos, son las policías municipales. Entonces, eso te habla también del desencanto que existe en la juventud y por ello también en muchos casos la apatía. El año 2012 fue un año atípico porque vimos una efervescencia de los jóvenes, vimos mucha manifestación de expresiones de los jóvenes que supieron alzar su voz y sobre todo se supieron ayudar a dejarse escuchar, porque también muchas instituciones se acercaron a querer justamente hacer levantar esa voz, ¿no? Pero creo que particularmente se vio y se evidenció, no sé si José Manuel acordará conmigo, pero en las elecciones cerca de 23 millones de jóvenes tenían la posibilidad de ejercer su voto en las elecciones pasadas y según datos, pues bueno, de salida o más o menos contabilizados porque todavía no hay datos oficiales del IFE, cerca de 14 millones de jóvenes, más del 60% de la juventud mexicana ejerció su voto, que es una cifra récord en participación ciudadana en el ámbito juvenil. A ver, tenemos entonces, José, una participación, una cantidad de millones importante y al mismo tiempo tenemos cifras que nos revelan que los peores calificados son los partidos políticos, los diputados. Sin duda, a ver, dos cosas. La primera es decir que los jóvenes están decepcionados de la política. Pero eso no quiere decir que no les interese lo público. Sin duda. ¿Sí? Son ¿De cosas la política o de distintas. los políticos? A veces asocian la política con los políticos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no encuentran puertas para poder entrar a la vida de lo público. Los partidos políticos cierran la llave con candado y no permiten que los jóvenes participen a cambiar y a transformar y a construir los partidos políticos desde adentro. Los partidos y los políticos siguen viendo a los jóvenes como simples herramientas para repartir volantes el día de la campaña, ¿sí? Y no entienden que los jóvenes deben de ser constructores de los partidos al interior. Entonces, por un lado, los partidos políticos no están respondiendo a la realidad de los jóvenes. Y cuando llegan políticos dentro de los partidos, pues se vuelven pequeños politiquitos, ¿no? Señores y señoras de 60, 70, 90 años, con edades de 25, de 30, repitiendo los mismos patrones, los mismos vicios, las mismas actitudes conservadores, las mismas actitudes clientelares. O sea, no llevan las demandas juveniles pues claro al que interior no. del partido. Esos políticos jóvenes no representan a las identidades juveniles de este país. Quiero ver que tú me digas, Marilena, o que me diga Miguel, ¿en qué partido político hay espacio para las identidades
sexuales distintas, diversas? ¿Dónde están las comunidades lésbico-gays? ¿Dónde están los bisexuales, los homosexuales, los transexuales? ¿Dónde están los emos? ¿Dónde están los grafiteros? ¿Dónde están los rockeros? ¿Dónde están estos espacios, estas identidades participando en los partidos políticos? No existen, no hay apertura para tal. Y otra cosa es que además no participan en los partidos políticos y tampoco tienen facilidades para asociarse. Acuérdense, cuando Tocqueville llega a Estados Unidos, lo primero que le impresiona de Estados Unidos es la capacidad que tienen los gringos para organizarse. Había asociaciones de todo, y eso le impresiona a Tocqueville. Dice, ¿qué capacidad tienen los americanos para estar organizándose? Y en México no pasa eso. ¿Por qué? No hay, por dos razones. Una es social, una es cultural, digamos, que no estamos acostumbrados. Somos una democracia nueva, reciente. Fíjate, en el DF apenas hace 15, 17 años elegimos por primera vez a nuestro jefe de gobierno, ¿no? Entonces, somos una democracia muy nueva. Y por otra parte no hay mecanismos. Los jóvenes, para constituirse en una asociación civil, tienen que irse con un notario público, tienen que ponerle dinero, tienen que hacer un acta constitutiva. Es muy complicado para los jóvenes asociarse y no hay herramientas para facilitar estos procesos para las y los jóvenes. Eso es por parte de los partidos políticos. ¿Qué pasa con la representación, Miguel? Es decir, todavía un poquito más complicado. Si no tienen espacio en los partidos y sabemos que los jóvenes no creen en sus legisladores, seguramente porque no se sienten representados. Sí, el tema es justamente asociar el tema del partidismo con gobierno, ¿no? Y ahí es donde yo difiero totalmente, porque hay que decirle a los jóvenes que un gobierno no es un partido, ¿no? Y eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Los políticos toman decisiones políticas, los funcionarios públicos tomamos decisiones en función de generar mayor bienestar en la sociedad y tener mejores decisiones económicas para ellos con el presupuesto que ha sido asignado. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué hacemos por el lado del instituto? Darles esa voz, darles ese cauce que José Manuel está comentando, que muchas veces no existen los partidos políticos, a través de distintas convocatorias. Nosotros tenemos convocatorias que han sido un exitazo, por ejemplo, y que incluso cadenas televisivas han tomado el modelo de participación juvenil. Nosotros tenemos una convocatoria que se llama Impulso México, que le permite a los jóvenes, tienes una idea para transformar este país, para transformar tu entorno, tu comunidad. Bienvenido al Instituto Mexicano de la Juventud. Aquí tenemos un tren de aterrizaje para esas ideas, un tren de aterrizaje económico sobre todo. Entonces apoyamos justamente esas iniciativas de los jóvenes, desde grupos colectivos. ¿Por qué? Porque entendemos la dificultad que muchos de ellos tienen para organizarse, para consolidarse y constituirse. ¿Qué les llega, Miguel, en materia de iniciativas de los jóvenes? Nos llegan muchísimo, nos llegan desde salud, desde el bulimia, anorexia, derechos sexuales y reproductivos, desde cuestiones, por ejemplo, del alcohol, nos llegan de temas de medio ambiente, de empleo, de educación, de una diversidad de todos los temas que son justamente asequibles a los jóvenes. ¿Qué piden y qué proponen, por ejemplo, sobre esos temas? Que conste, se trata de asuntos públicos. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, en el ámbito del alcohol, los jóvenes proponen pues mayores concientización, mayor, sobre todo, información de los efectos nocivos que tiene el alto grado de consumo de alcohol en los mismos, los efectos que tienen, por ejemplo, como un tema de política pública, que a lo mejor lo mencionaremos más a fondo después, el tema del efecto del alcohol al volante. Proponen justamente esquemas de participación. Ellos quieren hacer una conferencia, quieren hacer un ciclo de conferencias, quieren hacer un curso, quieren hacer un taller, quieren ir a llevar a las poblaciones, por ejemplo, más rurales, a lo mejor oportunidades que no son tan sencillas de tener si se encuentran en esas zonas. Es decir, nosotros les ponemos a los jóvenes la pista y ellos ponen justamente las ideas y el entusiasmo, y la verdad es que a los jóvenes en ese sentido se les convierte en un actor transformador también y parte de la solución, no del problema de este país. ¿Qué pasa en el puente que va de la propuesta al hecho? A que esa propuesta se convierte en política pública. Mira, yo creo que falta una vocación política. Yo valoro y reconozco el esfuerzo que está haciendo Miguel Ángel Carreón en el INJUVE, pero sí siento que hay, por un lado, poco interés por parte del Estado mexicano, o sea, por parte del presidente de la República, de la Secretaría de Educación Pública, de la que depende el INJUVE, para realmente ser un motor transformador de los jóvenes. El programa que menciona Miguel, está hablando del programa de emprendedores para los jóvenes, donde asignan, creo que este año asignaron 21 millones de pesos, pero asignaron 21 millones de pesos para más de 2,700 programas, o sea, un promedio pues de 7,000 pesos por programa. ¿Qué le alcanza a un joven emprendedor con un apoyo de 7,000 pesos para arrancar su programa? Creo que poco. O sea, reconozco el esfuerzo, pero sí creo que falta una decisión política
para entonces entender que los jóvenes son el motor de desarrollo del país. Se sigue viendo a los jóvenes como un accesorio, como un grupito que está ahí, al que hay que atenderlo organizándole conciertos, dándole sus becas, dándole sus programas de emprendedores, ahí están sus 5, sus 7 mil pesos para que arranquen su changarro. Así no puede ser, porque no hay una visión integral. Y a diferencia de lo que dice Miguel, yo sí creo que aunque el partido no se tiene que ver como gobierno, este gobierno sí se ha visto como partido, porque la parte ideológica sigue siendo muy importante en la forma de gobernar y se han descuidado temas que son bien importantes. Por ejemplo, una iniciativa de ustedes, aumentar la edad para consumir alcohol de 18 a 21 años. O sea, como si la solución fuera aumentar 3 años y con eso ya los chavos no van a tomar alcohol, ¿no? Otra, no darle prioridad al tema de salud sexual y reproductiva para el tema de la anticoncepción, ¿no? El tema, por ejemplo, del aborto, de la despenalización del aborto en los diferentes estados del país. Esos temas no se tocan, y no se tocan porque están ideologizados, porque el instituto y este gobierno siguen teniendo una visión conservadora que no responde a la realidad de los jóvenes de este país. Ahora, hemos hablado de las políticas públicas insuficientes, pero hay un tema también pendiente allí, que tiene que ver con los encargados de hacer las normas. Es un problema de percepción, es un problema de, digamos, de una visión parcial, equivocado, limitada, o también es un problema de normas. ¿Hace falta que los legisladores trabajen en función de los jóvenes? No, por supuesto, pero hay que decir primero lo que es verdad y lo que no es verdad. Este gobierno se ha estado comprometido con los jóvenes, y más particularmente desde una perspectiva más pragmática que de un tema ideológico. En el sentido, yo no meto ideologías, a mí no me toca hacer, yo tengo que ser gobierno, yo no puedo meter mi forma de pensar o mi forma ideológica, o sea, yo no tengo ideología en ese sentido. No, pero sí hay que aclararlo también al auditorio. Yo insisto también que José Manuel pueda tener alguna inquietud en particular, pero hay que decirlo. Por ejemplo, nosotros no nos hemos metido en temas principalmente por un tema de recursos particularmente, y en segundo por un tema de prioridades, El tema, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos para mí es fundamental y es importantísimo. Sobre todo a los jóvenes hay que ofrecerles toda la información y que ellos tomen la decisión más adecuada en función de las libertades que ellos quieran tener y la responsabilidad que ellos quieran tener en su trayectoria de vida. Pero también hay que decirlo, la principal causa de mortalidad en la juventud es el alcohol al volante, o sea, los efectos que tiene el alcohol al volante. Cada 40 minutos muere una persona en México por efectos directos o indirectos asociados al alcohol. Entonces, por supuesto que el tema de los VIH-Sida, por ejemplo, de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, son un tema preocupante, pero ocupan, por supuesto, dentro el 9º lugar dentro del escalafón de mortalidad dentro de la juventud mexicana. En segundo lugar, este gobierno particularmente ha hecho esfuerzos, y lo digo particularmente, yo me ha tocado emprender esa labor de generar una política más transversal. Es decir, el Instituto Mexicano de la Juventud no es un ente el cual da becas porque lo hace la Secretaría de Educación Pública, no es un ente ejecutor, tiene que ser una institución que se encarga de homologar una política transversal como es el Instituto Nacional de las Mujeres, y justamente para ello, cuando tú me preguntabas al principio cuánto invierte este país en sus jóvenes, yo te puedo decir más de 300,000 millones de pesos al año es lo que se invierte en materia de juventud, y falta contabilizar, porque lo estamos contabilizando en el anexo 22 del PEF. No solamente invierte los 340 o 360 millones que la Secretaría de Hacienda le asigna al instituto, invierte más de 300,000 millones de pesos, por lo menos que han sido contabilizados, pero faltan, por supuesto, programas de la Secretaría de Economía. Ahora, hablaba José Manuel de los programas y también hay que aclarar al auditorio. No es que nosotros demos 21 millones de pesos para estos programas, nosotros dimos más de justamente 150 millones de pesos para este tipo de programas. Particularmente dimos cerca de 21 millones para el tema de jóvenes emprendedores. Me explico, y usualmente son apoyos de entre 20,000 y 40,000 pesos que están asociados a otro tipo de programas como son Capital Semilla o el Fondo PYME, que permite a los jóvenes diversificar sus fuentes de ingreso, pero también hacerle frente a las necesidades, por ejemplo, que supone el meter una empresa o el crear una empresa. Hay muchos temas por lo mismo, y para tratar de acercar a los temas a los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que hay una falla de mercado terrible que se llama la información, la falta de información. Yo no sé, José Manuel, yo no sé si las oportunidades en este país son suficientes. Lo que sí me queda claro es que no han sido aprovechadas porque muchas de ellas no las conocen los jóvenes. Y eso justamente es parte, por supuesto, de la persona, pero también es responsabilidad del gobierno. Y por ello en el Instituto Mexicano de la Juventud hemos creado una plataforma que nos llevó un año, más o menos, que se llama www.conmigobierno.mx, que espero que el próximo gobierno recupere, le cambie el nombre, no hay ningún inconveniente, pero que trascienda, que ahí se encuentran
principalmente el 80% de los programas que el gobierno federal tiene para los jóvenes en todas las aristas, en un solo lugar, diciéndote cómo, cuándo y dónde hay que aplicar, cómo cruje la galleta, por así decirlo. Son más de 149 programas que el gobierno federal tiene particularmente para los jóvenes. ¿Quieres una beca? Ahí hay más de 12 tipos de becas, que las cuales puedes aplicar. ¿Quieres empleo? Ahí no solamente están las ofertas laborales, sino también están las capacitaciones de empleabilidad. ¿Quieres abrir un negocio? ¿Quieres tener una vivienda? Es decir, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Porque la educación, digo, ya nos pasamos del tema, pero hay que decirlo, hay una falla justamente estructural. Exacto, pareciera que tenemos un problema estructural, porque hay una inversión importante de parte del gobierno, pero hay una enorme insatisfacción por parte de nuestra juventud y lo expresan de distintas formas, que tiene que ver con la calidad educativa, que ese es un problema estructural. Es decir, pareciera que los recursos son insuficientes para problemas tan profundos y tan viejos que tiene México. Sin duda, mira, vamos a tener un debate sobre qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Sin duda hay cosas buenas y hay cosas malas. El fondo del tema, y no lo digo yo, lo dice la última convocatoria que organizó el Fondo de Población de las Naciones Unidas en una construcción de una agenda de juventudes que se llamó Las Juventudes Proponen, donde participaron más de 127 organizaciones de la sociedad civil, más de 13 agencias internacionales como el PNUD, la Agencia de Derechos Humanos de la ONU, en fin, un montón de organizaciones que estuvimos varios días en varias sesiones trabajando temas de política pública, que bueno, yo me dedico al tema de las políticas públicas. Lo que vimos en esas dinámicas, en esos talleres, es que había un rezago brutal, ¿no? Y que el instituto no estaba respondiendo a las necesidades de los jóvenes. No estoy diciendo que sea culpa del instituto per se, tiene que ver con varias cosas. Las conclusiones de la Agenda de las Juventudes Proponen, de más de 127 organizaciones, dicen que 1, la estructura del instituto es débil; 2, no tiene la capacidad para abordar los problemas de manera integral; 3, no defiende los derechos de los jóvenes; y 4, tiene programas dispersos, no tiene un enfoque integral, no hay esa transversalidad. Puede haber intenciones del director para hacerlo, pero la realidad es que legalmente el instituto depende de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, algo que hay que hacer es reformar la ley. Es necesario que haya una ley nacional o general de juventudes. Ahí entramos al tema de la representación y los legisladores, o sea, los pendientes en materia de la norma. Ahora, permítanme entrar a un tema que es muy importante, aclararlo. Que los jóvenes estén reportando un descrédito sobre ciertas instituciones como son los partidos políticos o que no les gusten determinadas políticas, no quiere decir que lo público no importe. Vamos arrancando por ahí. Están preocupados por la esfera pública, participan, votan, pero importante saber qué expresan y cómo lo expresan. ¿Qué me dicen del qué expresan y cómo lo expresan desde su estudio y diagnóstico sobre lo público? Mira, Malena, yo encabecé un proyecto que se llamó Arena Electoral en este proceso electoral del 2012. En esa página de internet, que lo que se buscaba era brindar información a las y los ciudadanos de México para tener un voto responsable, notamos que el 80% de los usuarios de esa página de internet eran jóvenes. Entonces, cumplimos con el objetivo. Los jóvenes participaban, escribían, se metían al blog, utilizaban redes sociales. Yo me fui a las universidades, estuve recorriendo la mitad del país yendo a universidades. Y el interés de los jóvenes ahí estaba, llenaban los auditorios, se metían a la página, preguntaban. Lo que pasa es que ya no responde la representación política actual con las necesidades de los jóvenes, pero el interés ahí está. Ahora, les importa lo público, claro, pero no se siente representado. Exacto. Ahora, los actores públicos, ¿cómo le van a hacer para entonces ahora sí representar a estos jóvenes que tienen intereses distintos? Ese es el gran reto, creo yo. Yo creo que falta mucha legislación también en esta materia, como ya mencionaba José Manuel. Creo que hace falta elevar a rango constitucional el tema de juventud para que en función de ello se pueda generar esa política transversal, porque es verdad que también el instituto le hace falta dientes y garras en muchos sentidos para hacer bien la labor, como lo hace en muchos sentidos la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Instituto Nacional de las Mujeres, que generan política transversal, porque falta justamente el mecanismo jurídico, el mecanismo legislativo asequible. Sin embargo, pues han habido avances dentro de la legislatura pasada. Ahorita está en el Senado justamente en espera de la aprobación el rango que adquiere la constitucionalidad, pero sí hay que decirlo, también el Instituto Mexicano de la Juventud es un aliado de los jóvenes. Nosotros, por supuesto que hemos defendido el tema de los jóvenes y el derecho de los jóvenes absolutamente en todas las aristas en las cuales nos ha sido posibles. El tema de yo cuando llego al instituto, por supuesto, lo tengo que decir, yo tengo una visión diferente, muchísimo más pragmática y sobre todo con un tema de desarrollo humano, y yo lo que intenté, y creo que hasta ahora lo hemos podido hacer bien, es integrar y darle un cauce justamente a los programas y un sentido de ser. ¿Por qué existen programas de empleo? Porque el instituto
no se puede dedicar a todos los temas que enmarca la juventud porque está rebasado por temas de presupuesto, por temas de estructura. Es decir, cuando hablamos de juventud hablamos de empleo, y dentro del empleo hablamos de una serie de cosas, de educación, de salud, de brecha tecnológica, de derechos, de participación ciudadana y cívica. Entonces son una bola de temas todos prioritarios para el tema de los jóvenes y para el desarrollo de trayectorias de vida exitosa. Sin embargo, en el instituto nos dedicamos a cosas muy particulares, porque eso es lo que nosotros evidenciamos que puede ser y generar jóvenes más participativos, pero sobre todo jóvenes más productivos, que permitan que México sí pueda aprovechar este bono demográfico. Como nosotros en el ámbito de empleo damos capacidad para la empleabilidad, damos por supuesto programas de emprender, porque creemos que qué mejor que el joven que pueda emprender su propio negocio y sea un promotor de empleo para otros contemporáneos. Ya lo decíamos, los empleos no se generan a partir del gobierno, se generan a partir de las empresas y las condiciones que el gobierno pone para que estas empresas se creen. En el tema educativo, nosotros nos dedicamos al tema de la deserción escolar, principalmente, y a pilotear programas, a evaluarlos y proponerlos al Ejecutivo, porque eso es lo que técnicamente el Instituto tendría que hacer. El Instituto no tiene que ejecutar, el Instituto tiene que ser un ente transversal que le permita al Estado mexicano identificar en dónde no hay oportunidades. Ejemplo muy particular. Nos dimos cuenta que a mí muchas solicitudes que me llegaban me decían: director, soy el mejor flautista de la Universidad Nacional Autónoma de México y me quiero ir al concurso internacional de flautismo internacional. ¿O quién no apoya a ese joven? No existe una convocatoria que apoye al talento mexicano, por ejemplo. Entonces nosotros vemos nichos de oportunidad, campos de oportunidad, en donde no existen las oportunidades, se crean esas oportunidades para proporcionarlas al Ejecutivo y que los jóvenes tengan mejores oportunidades y mejor condiciones para generar trayectorias de vida exitosas. Vamos a escuchar ahora a nuestros universitarios, regresamos con estos temas. Llegamos a una conclusión en este momento del programa. Si bien hay un descrédito de ciertas instituciones, esto no significa que los jóvenes no tengan una cultura política o un interés sobre lo que ocurre en la esfera política. ¿Cómo calificarías la cultura política de la juventud mexicana? Esto se preguntó a los universitarios y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Considero que la cultura política en los jóvenes es muy débil. Sobre todo, pues obviamente hay muchos jóvenes que ni siquiera están estudiando en la universidad, somos muy pocos, el 1% de la juventud mexicana, muchos tampoco, bueno, los ninis no estudian ni trabajan, entonces eso evidentemente crea otra visión del entorno y de la realidad del país, que bueno, evidentemente ni siquiera interesan a la juventud sobre los asuntos políticos. En general yo creo que está muy precaria, porque realmente no contamos con una cultura política como tal. Ya bien sea nosotros estudiando políticas, pues hemos retomado tantito ese curso, pero yo creo que sí deberíamos pues si el gobierno no lo está haciendo, hacerlo nosotros, ¿no? Politizar a los chavos que vienen de generaciones atrás para que sigan, para que le den un seguimiento a los que tienen ahorita el poder. A últimas fechas se ha formado de una forma más consciente. Creo que la diversidad de fuentes que existen para que nos informemos es mayor y existe más libertad. Bueno, desde mi punto de vista es una cultura política pues bien trabajada y con fundamentos para emitir una baja opinión pues calificada, ¿no? Es pobre, no están bien informados y por tanto no pueden construir algo mejor. Bastante asimétrica, dependiendo de la región. En el centro es una cultura política más amplia o más dinámica y se ha comprobado, bueno, y esta cultura ha permeado también a los diferentes estados. Creo que ahora estamos más interesados y investigamos más, ya no nos dejamos como llevar tanto por el hecho de lo que nos dicen los medios. Ya tenemos nuestra propia opinión. Los jóvenes como que no se interesaban, pero ahorita pues han habido como muchos movimientos sociales y pues cada vez la gente se va más, cada vez se va incluyendo más, cada vez se va interesando más por participar, pues por formar parte, por estrechar ese vínculo que debe existir entre el gobierno y la sociedad. Ahorita yo creo que está cobrando iniciativa, yo creo que está teniendo, no un auge, pero sí como que están haciendo esa cultura de jóvenes, bueno, por ejemplo en la universidad lo vemos, ¿no? Adhieren en las clases vemos cómo se va dando los debates. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Estamos hablando de una población en México muy importante, estamos hablando de casi 30 millones de personas que son motor del cambio. ¿Cómo fortalecemos, José, la cultura política de los jóvenes en México? ¿Cómo hacemos para que sean escuchados? Es decir, que se dé del lado de los que toman decisiones, abrirlos, conocerlos, respetarlos, escucharlos. Eso es por un lado. Y por el otro, fortalecer la información y la cultura política de los jóvenes mexicanos, o de las juventudes mexicanas. La pregunta sin duda no es fácil de responder. Yo creo que todos tenemos algo de responsabilidad. No es una tarea únicamente del Estado, del gobierno. Creo que es tarea de todos, creo que la sociedad civil tiene que ser más participativa, creo que los medios de comunicación tienen que buscar mayor apertura, mayor democracia. La democratización de los medios es muy importante para abrir espacios reales de representación de las y los jóvenes de este país. Y cuando hablo de espacios reales, hablo de espacios reales, no de espacios para que un grupo de cierta universidad tenga una mesa de discusión. Hablo de realmente una representación política dentro de los medios de comunicación. Creo que las empresas juegan un papel fundamental para abrir espacios, para realmente impulsar a los jóvenes como motor de desarrollo. Creo que la reforma laboral tiene sus beneficios y creo que parte de esos beneficios es brindar mayor certeza jurídica en el tema de la seguridad social para las y los jóvenes, para que puedan acceder a servicios de salud, a servicios de un crédito de vivienda. Creo que vamos por buen camino en ese sentido, pero sí creo que es responsabilidad de todos. Ahora, si me permites, creo que hay una responsabilidad muy concreta que viene del gobierno, que viene de lo público, y que se centra en 3 tareas fundamentales. La primera es la legal. Hay que hacer una ley nacional de juventudes y hay que ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que está detenida por un tema ideológico por el presidente Calderón. Entonces hay que ratificar la convención y hay que sacar la ley. Número 2, hay que fortalecer al instituto para que las buenas intenciones de Miguel o de quien esté dirigiendo al instituto puedan trascender y puedan llegarle a más jóvenes de este país, porque si no nos quedamos con un presupuesto limitado y con funciones muy concretas. El instituto no tiene que estar ejecutando programas, el instituto tiene que ser el constructor de la política de juventud de este país. Así dice la ley, pero no está siendo el constructor de la política de jóvenes de México. Y finalmente hay que cambiar la visión, una visión más plural, una visión más incluyente, una visión que atienda a la academia. Hay académicos expertos en el tema de jóvenes con quienes la directora anterior se peleó y les dio la espalda, ¿sí? Hay organizaciones de la sociedad civil que están haciendo muchísimo trabajo y no hay interlocución con esas organizaciones de la sociedad civil. Hay que trabajar entre todos para una visión de futuro y brindarles de nuevo la esperanza a los jóvenes. En esta visión incluyes a la propia sociedad. Ahora escuchábamos a algunos de nuestros adultos hablar de los jóvenes y pareciera que hay cierta comprensión, pero también cierta distancia. ¿No tendríamos todos que cambiar nuestra visión? Ahí están los consejos consultivos del instituto, pero que sean consejos consultivos que realmente funcionen. Vamos a construir la política pública de juventud entre todos, porque además, yo te voy a decir una cosa, un país que le da la espalda a los jóvenes es un país que le está dando la espalda a su porvenir. No hay nada más triste que darle la espalda al porvenir. Imagínate qué país queremos para los próximos 10, 15 o 20 años si le estamos dando la espalda a esos jóvenes. Tenemos que hacer algo y tenemos que trabajar entre todos, porque además hay que tener una actitud ganadora, no triunfalista como la del presidente Calderón, sino triunfadora, como la de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Que se vea que se puede ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y a los jóvenes les falta eso, hambre de triunfo y hambre de creerse que podemos transformar este país. Miguel, en esta responsabilidad colectiva, ¿qué le toca a cada quien? Pues bueno, yo creo que, a ver, cualquier persona, cualquier institución que coadyuve justamente a garantizar y a construir trayectorias de vida exitosas en los jóvenes es un aliado estratégico que el instituto tiene que tener y que tenemos que trabajar en conjuntamente. Yo creo que México ya no está como para soluciones o pociones mágicas. Creo que por lo mismo a mí me gusta mucho el trabajo que venimos realizando, siempre lo hacemos en función de estadísticas, lo hacemos en función de estudios, lo hacemos también en función de estudios de percepciones de los propios jóvenes, para justamente saber qué es lo que desean los jóvenes, qué es lo que requieren los jóvenes y tratar de empatar justamente esas dos concepciones, porque muchas veces los jóvenes quieren una cosa, por ejemplo, por decir algo, los jóvenes particularmente quieren entrar a una institución académica en particular y a veces, pues bueno, aunque incluso, por ejemplo, el caso de las universidades autónomas no son del gobierno porque son autónomas, pues muchas veces ellas se encuentran rebasadas y no puede el Estado garantizar junto con las universidades un lugar para cada uno en particular. Entonces también tiene que existir justamente
ese vínculo entre lo que los jóvenes quieren particularmente y lo que se les puede dar o lo que requieren. El Estado ve que los jóvenes requieren una educación en particular y requieren educación en particular, entonces tienen que vincularse a estos temas. Ahora, aquí yo te planteo lo siguiente, a veces el problema tiene que ver con una falta de visión de Estado y se resuelve un asunto sexenal, por ejemplo, viene un cambio ya a partir del 1 de diciembre en el Ejecutivo Federal. ¿Cuál va a ser el futuro del instituto? ¿Se va a mantener esa iniciativa, o ahí, como hemos visto con otras ofertas, es de vida corta? Coincido completamente con lo que tú mencionas. Las instituciones no pueden tener visiones sexenales, tienen que tener visiones a largo plazo. Sin embargo, también hay que decirlo, ¿no? Depende también de la madurez de quien llegue, si decide tomar o retomar lo que es viable o lo que se ha hecho bien en las administraciones pasadas y fortalecerlas, o también particularmente yo creo que pues por algo la gente vota por sus candidatos porque considera que es particularmente esa candidato, esa persona tiene la razón de lo que no ha estado funcionando y creen en él y en la manera que sí va a funcionar. Pero yo creo que particularmente para el instituto, pues ya lo mencionaban, en la próxima administración va a dejar de ser parte de la Secretaría de Educación Pública, va a pasar a ser parte de la Secretaría de Desarrollo Social, junto con otros órganos descentralizados como es el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde van a estar más enfocado un tema de política social. Particularmente yo veo que, principalmente creo que el instituto debería de, no sé si cambiar a ser justamente a una unidad, una comisión. Yo creo que puedes dejarle el rango que tú decías siempre y cuando, es lo de menos. ¿Me explico? Lo importante es que es una política de Estado. Tenga una mayor interlocución justamente con actores estratégicos, que eso depende por supuesto del director, pero también depende de lo jurídicamente viable y cómo están puestas las condiciones del propio instituto. 2 puntos que me interesa tu opinión, Miguel. Este cambio de visión, es decir, a eso nos involucra a todos, efectivamente, a la propia sociedad, a los empresarios, al gobierno y quizás a los propios jóvenes sobre el resto de la población también. No, por supuesto, y hay que tener ese cambio de visión, pero particularmente en donde tenga que ser cambiado. O sea, creo que hay muchas cosas muy buenas que se han ido trabajando muy bien. Por ejemplo, hoy tienes el mayor número de jóvenes en las escuelas. Sí, por supuesto, tienes el mayor número de jóvenes en la historia, pero eso no quiere decir que te pudiste haber quedado corto y no lo hiciste. Tienes las tasas de deserción más bajas en muchos años. Me explico, tienes la mayor tasa de matriculación. Falta a lo mejor meternos en el debate de la calidad educativa, si verdaderamente es lo que las condiciones que se están dando a los jóvenes o la educación que se le están dando es la adecuada. Yo te lo mencionaba en el tema de educación superior, 2 de cada 3 jóvenes deciden su carrera por tradición familiar o por presión social, y realmente pues luego te enfrentas a que muchos jóvenes, como el estado por ejemplo de San Luis Potosí, que el 60% no trabajen lo que estudiaron, ¿no? O nunca los jóvenes se cuestionen, yo por ejemplo sí me lo cuestioné, que yo quiero estudiar esta carrera en particular, ¿cuál puede ser mi ingreso esperado terminando justamente esa licenciatura, ¿no? Entonces, ahí es donde adquieres mayor información para que en función de mayor información tú tomes una decisión más asequible y justamente más informada. No quiere decir que no la termines tomando, o sea, tú vas a decidir lo que tú quieras. Me explico, el Estado provee también ciertas cosas, pero también es de la sociedad y parte de la sociedad también una responsabilidad de dejar de tener un Estado paternalista, un Estado que se espere. Yo creo que la población juvenil y sobre todo es súper proactiva, es muy dinámica, y yo creo que también muchos de los jóvenes tienen que ser arquitectos e ingenieros de sus propios destinos. Tu reflexión final, José. No sé cómo viene el próximo gobierno. Yo coincido con Miguel en el sentido de que no importa la institución, si es una secretaría, si es un instituto. Importa lo que una importa visión a es cuál es la visión, exacto, que el presidente de la República y su equipo entiendan que los jóvenes es un tema prioritario. Y me atrevo a decir que es un tema de seguridad nacional, María Elena. Miguel, es un tema a partir de los movimientos que se están generando, a partir de la desesperanza, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, de que los jóvenes viven hacinados, de que no tienen oportunidades de créditos de vivienda, de que no consiguen trabajo, de que se embarazan a los 13, 14, 15 años, de que tienen VIH. Hay una realidad federal, pero también una realidad estatal que sí depende también de otros gobiernos, los gobernadores. Vamos, esa realidad ahí está, ¿no? Y esos jóvenes ahí está. Y si no se atiende a esos jóvenes, vamos a meternos en problemas. Ojalá que la visión del gobierno sea una visión incluyente que permita, como tú dices, incorporar a los gobiernos estatales para fortalecer a los institutos estatales de los jóvenes, que es bien importante, porque la política pública se hace también de lo local a lo estatal y a lo nacional. Y por otro lado, que fortalezca un instituto con una visión de largo plazo, que sea incluyente, que sea plural y que realmente le brinde pues, a los jóvenes
lo que la realidad les demanda, ¿no? A las y los jóvenes, pues las posibilidades de un futuro. Creo que ese es el gran reto del próximo gobierno, que les brinde una esperanza y un futuro a los jóvenes de este país. Un futuro y un presente. Tu reflexión final, Miguel. Sin duda, pues un presente, y yo creo que los jóvenes vamos por buen camino, pero necesitamos también de los mismos jóvenes, también de que se involucren. También yo como joven y dentro de la institución del Instituto Mexicano de la Juventud, a veces es muy complicado que una persona le llegue a 36 millones de jóvenes. Entonces yo también es un llamado para que los jóvenes se acerquen al Instituto Mexicano de la Juventud. Creo que la juventud se tiene que convertir cada vez más fuertemente en un asunto de Estado, una política de Estado. Creo que han habido esfuerzos relevantes y muy particulares y muy oportunos. Hay muchos retos también que se quedan para la próxima administración, que estoy seguro que lo harán de una manera extraordinaria. Sin embargo, sí hay que decir también, creo que hay que fortalecer el ámbito de los jóvenes, y particularmente en los aspectos que los van a hacer más productivos, que tienen que ser principalmente con educación, con empleo y con salud, ¿no? Entonces, para mí particularmente ¿abrir son espacios de expresión? Por supuesto, los espacios de expresión. No hablo expresión. solo lo federal, estoy hablando del país. No, por supuesto. Yo creo que, el tema tiene que trascender justamente, como ya lo decía José Manuel, hay que ver una perspectiva de lo local, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Es decir, tiene que ver ese mutuo acompañamiento para que entonces verdaderamente, tenemos muchos socios estratégicos. El Instituto Mexicano de la Juventud es un socio estratégico de los jóvenes. Los institutos estatales, los institutos municipales, ¿por qué no generar esa agenda justamente compartida en el tema de juventud que permita verdaderamente encaminar a este bono demográfico a las grandes dimensiones y a la misión histórica a la cual está llamado este país? Les agradezco mucho su participación en Voces de la Democracia. Gracias, Miguel Ángel Carrión, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE. Gracias, Miguel. Al contrario, muchas gracias a ti. José Manuel Aspirós, analista político y consultor independiente. Gracias, José, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, María Elena. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Nos encontramos la próxima semana nuevamente en Voces.